Eh, Bien. Bueno, ahora sí, oficialmente, buenos días a todos. Bueno, seguimos con nuestro ciclo de lectura sobre técnica y cultura, que comenzamos hace un mes más o menos, o un tiempito, con el texto de Mumford. Y bueno, y hoy vamos a seguir con un texto de Gideon que se llama Mechanization Takes Command, o la mecanización toma el mando. Y nuestro invitado en el día de hoy es Alejandro Crispiani, que bueno, muchos de ustedes acá lo conocen, pero vamos a presentarlo igual de todas maneras. Alejandro es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, fue docente en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en temas de arte y arquitectura contemporánea en América Latina. Bueno, ha publicado en distintos medios editoriales en Argentina, Chile, España, Francia, Italia y Estados Unidos. Es autor del libro Objetos para transformar el mundo, Trayectorias del arte concreto e invención, editado también por la Universidad de Quilmes, y bueno, también ha sido guest lecturer en la Graduate School of Design en Harvard. Así que bueno, hecha la presentación, la idea es que bueno, vos comentes un poco el texto de Gideon y después, como siempre, abrimos a la discusión entre todos. Así que bueno, habilito para compartir. Bueno, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. La verdad que es un placer presentar esto y rememorar viejos tiempos cuando estábamos en una cátedra con Anaí, con Adrián. eh, una cátedra en la que yo creo todos nos formamos, o por lo menos parte de los que estamos acá. Bueno, quería empezar entonces mostrándoles un poco este PowerPoint. Quizás ustedes conozcan, la gente que viene de arquitectura, seguramente conoce, ¿verdad?, la figura de Siegfried Gideon. En principio, para los que vienen quizás de otras ramas, ¿verdad?, es un personaje central en la historia de la arquitectura, digamos, del siglo XX, no solo como historiador, sino también como crítico. Digamos, fue una de esas personas que estuvo absolutamente involucrado en la difusión justamente de esta supuestamente nueva manera, ¿verdad?, de construir y de pensar la arquitectura, pero no es un personaje en términos generales que haya tenido una incidencia decisiva fuera de estos campos, o por lo menos uno podría decir que hay un desequilibrio, ¿verdad?, en la influencia que tuvo dentro del campo de la arquitectura, no solo de la historia, sino digamos de la arquitectura en general, y en otros campos. En principio, Gideon, quizás muchos de ustedes lo sepan, ¿verdad?, era historiador del arte, era un historiador del arte suizo, que un punto importante es que comienza, digamos, su carrera académica con una especie de máster, ¿verdad?, en ingeniería. Es decir, que muy tempranamente estuvo vinculado al campo de la técnica y luego pasa a estudiar historia del arte con un personaje también muy importante de la historia del arte del siglo XIX y parte de la historia del arte del siglo XX, que es Böcklin, ¿verdad? Heinrich Böcklin, que es uno de los grandes historiadores del arte, con el cual Gideon estudia, hace su tesis doctoral con él, ¿verdad? Y es una de sus primeras influencias, aparte de otras. En los inicios de su carrera, él muy rápidamente se vincula, por ejemplo, con las vanguardias artísticas de los momentos de su formación. De hecho, una de sus primeras obras es una obra de teatro, ¿verdad?, que se llama Arbeit, y que, bueno, muestra ya, digamos, esta incursión, este interés claro, ¿verdad?, de Gideon por el arte y también por la ciencia y por la tecnología, que lo marcan, digamos, desde un principio. En términos generales, y no vamos a entrar mucho en esto, porque, bueno, es una presentación corta, pero él absorbe justamente de sus maestros esta idea, podríamos decir, del historiador comprometido, ¿verdad? Un historiador cuya tarea en gran medida es explicar el tiempo presente, y no solamente explicarlo, sino también intervenir en él. Y podríamos decir
Bueno, intervenir y trabajar en la orientación histórica. Involucrarse justamente con esta orientación histórica. Y esto es algo importante también en muchos de sus libros. Esta es una de sus frases, ¿verdad?, de esos años. El historiador no está sobre el tiempo, está en el tiempo, ha perdido el pedestal de la eternidad, lucha al mismo nivel que los poetas, músicos y arquitectos. Eso es importante. Él de alguna manera se ve a sí mismo, ¿verdad?, como en su papel de historiador, pero como un actor más en los problemas de su tiempo. Y la vinculación justamente con el arte, pero también, digamos, con la tecnología, va a ser fundamental en toda su obra. Bien conocido, ¿verdad?, en la historia de la arquitectura, su trabajo justamente en esta institución, en los congresos internacionales de arquitectura moderna, una institución, bueno, fundamental para el desarrollo no solamente de las ideas de la moderna arquitectura, sino también del urbanismo y de las ideas de ciudad. Acá lo vemos a Gideon, ¿verdad?, junto con probablemente el arquitecto más destacado del siglo XX, con Le Corbusier, en el congreso justamente de la Sarraz, en los años 20, cuando él es nombrado secretario general de los CIAM, un papel de alguna manera de coordinador y de integrador, podríamos decir, de las muchas ideas que se trabajaban en el interior de los congresos y también de las muchas confrontaciones que había en él. Esta ya es una fotografía posterior, acá lo vemos a Gideon, junto con un personaje central, de hecho para su vida, ¿verdad?, y también de la arquitectura del siglo XX, que es Walter Gropius. Este es en el Congreso de Bridgewater. Gran parte entonces de la obra de Gideon estuvo vinculada, podríamos decir, a esclarecer los principios de esta arquitectura moderna, los alcances, como diría justamente Walter Gropius, que tuvo la arquitectura moderna. Esto se ve en toda su producción, la producción, digamos, prácticamente de toda su vida, en la que va interviniendo en diferentes problemas, ¿verdad?, que son problemas que marcan las distintas etapas que va teniendo justamente la arquitectura moderna. Este es uno de sus primeros libros, de los años 20, con el cual él ingresa justamente al campo de la crítica arquitectónica. Se llamaba Construcción en Francia, construcción en acero, ¿verdad?, y construcción en hormigón armado, que tenía que ver evidentemente con la aparición de estos materiales, pero detrás de esto, con la aparición también de nuevas formas de construir, inclusive de nuevas maneras de organizar el trabajo de la construcción, que es uno de los temas que le preocupaba a Gideon justamente en los años 20. Después de este libro, bueno, vamos a ver, él produce La mecanización todo el mando y otros. Este es un libro posterior, ¿verdad?, Arquitectura, tú y yo, que tiene que ver justamente con un problema, es de la posguerra, de la segunda posguerra, con un problema que empieza a inquietar y que tiene que ver también con Louis Mumford, y que es justamente con, podríamos decir, cómo se desarrolla, por ejemplo, una arquitectura comunitaria, cómo dar respuesta justamente a la arquitectura en términos de organización social. Y este es ya también un libro posterior dedicado justamente a Walter Gropius, y que tiene que ver también con ese momento, también de alguna manera final de la arquitectura moderna, cuando la mirada se vuelca hacia los grandes maestros, ¿verdad?, a finales de los años 60, cuando la mirada se vuelca hacia los grandes maestros, que ya de alguna manera ya habían completado su obra. Es decir, que constantemente la producción de Gideon tiene que ver con problemas que, bueno, van marcando a la arquitectura moderna, a pesar de no ser él, por supuesto, arquitecto. Justamente debido a su relación con Walter Gropius, es que Gideon, bueno, produce sus dos libros más importantes, o los que tuvieron, digamos, más impacto en digamos, en la disciplina arquitectónica y también fuera de ellos, que son estos dos libros: La mecanización toma el mando, y de alguna manera el libro que es paralelo a La mecanización toma el mando, que es
Espacio, Tiempo y Arquitectura. Bueno, se ve poco, pero el título está arriba, ¿verdad? El nacimiento de una nueva tradición, que es un libro anterior a La mecanización toma el mando, pero que tiene que ver con, de alguna manera, con las mismas circunstancias históricas. Gideon, digamos, es invitado a los Estados Unidos a finales de los años 30 por Walter Gropius, ¿verdad? Gideon era suizo, no había tenido mayores problemas durante la Segunda Guerra Mundial, pero Walter Gropius sí, con el nazismo, y emigra entonces a los Estados Unidos y llega a ser dean de Harvard. Es en esa, digamos, situación que lo invita, ¿verdad?, a dar un curso a Siegfried Gideon en Harvard, dentro de la escuela, digamos, de arquitectura de Harvard. Y como resultado de ese curso, en el cual Gideon expone sus ideas, él escribe, hacia 1941, Espacio, Tiempo y Arquitectura. Esta es la tapa, ¿verdad?, del libro original, que es una suerte de compendio de las lecciones que él dio en Harvard, donde presenta sus ideas. Y puede decirse que el libro de, digamos, de Gideon es, en los términos, digamos, que él lo entiende, es como el primer gran libro, ¿verdad?, donde aparece, digamos, una historia completa en casi todas sus aristas de la arquitectura moderna. Fue un libro que, bueno, los que hayan estudiado arquitectura seguramente lo recuerdan, ¿verdad? No era solamente un libro de arquitectura, era un libro que se estudiaba, que se leía, por ejemplo, en los talleres de arquitectura. Era un libro en el cual se encontraban claves, no solo para entender el pasado, sino también sobre cómo diseñar y cómo enfrentar justamente digamos, la actividad del proyecto, la actividad proyectual. En Espacio, Tiempo y Arquitectura, Gideon, bueno, o sea, es un libro, digamos, que tiene muchos comentarios, pero es un libro en el cual él lleva adelante una operación muy importante y que tiene mucho que ver, que de alguna manera la mecanización toma el mando completa, que es esta operación, podríamos decir, de explicación y de integración, ¿verdad?, de los tres ámbitos que a él le preocupan, ¿verdad?, que serían, por supuesto, el arte, la tecnología y la ciencia, y desde esta tríada su impacto justamente en la vida, digamos, cotidiana de las personas. Esta es la tapa del libro de Espacio, Tiempo y Arquitectura. Es la tapa, digamos, original, que habla básicamente del argumento general del libro. En primer lugar, como ustedes pueden ver, es un collage de una autopista que se sobreimpone a una especie, digamos, a un jardín, ¿verdad?, barroco. Es bueno, un recurso, ¿verdad?, del arte moderno. Hay un salto temporal enorme y hay un salto geográfico enorme, pero que para Gideon tiene que ver con un mismo proceso, ¿verdad? Con este proceso que tiene que ver con la fusión, podríamos decir, entre espacio y tiempo, que se manifiesta en el movimiento. El movimiento para Gideon es, digamos, la clave, ¿verdad?, de la modernidad. Para Gideon, entonces, estos cambios en la manera de percibir el espacio y en la manera de percibir el tiempo, que tienen que ver, por supuesto, con una suerte de aceleración, ¿verdad? El tiempo se acelera y el espacio se acelera. Caben muchas más cosas, ¿verdad?, en una hora de tiempo en la modernidad que antiguamente. Por lo tanto, hay, digamos, una ampliación de lo temporal, pero también una ampliación de lo geográfico. La tapa justamente muestra esto. En definitiva, el fondo es un jardín barroco, ¿verdad? Para Gideon, como para su maestro Belflin, en el barroco está la clave, podríamos decir, de la modernidad, y para Gideon justamente en el barroco y su preocupación, por ejemplo, por el movimiento, tiene que ver con esta nueva concepción espacio-temporal y un salto histórico, ¿verdad?, hacia una autopista que él conoce en los Estados Unidos y que tiene que ver también con la tradición alemana, ¿verdad?, con el americanismus, y con el impacto que produce justamente en Gideon la llegada a los Estados Unidos. Hay entonces
El libro intenta hacer un recorrido amplísimo, de alguna manera, desde el barroco hasta las manifestaciones modernas, incluyendo, ¿verdad?, a la propia arquitectura. El movimiento, ¿verdad?, de las personas en el espacio barroco, que el edificio, digamos, en los jardines del barroco, ¿verdad?, el edificio pasa a ser una cosa más. Lo que importa son las grandes avenidas en las cuales se desplazan las personas. Me parece entonces la idea del espacio infinito, pero que también tiene que ver con el tiempo infinito. Esta idea de alguna manera se amplifica históricamente y espacialmente hasta las autopistas norteamericanas, que ya no están habitadas justamente por personas, sino por automóviles, y que implica justamente que este movimiento ha adquirido, digamos, otra velocidad y está requiriendo justamente otro entorno físico. De alguna manera, a lo largo del libro se lleva a cabo justamente ese argumento, con muchas otras alternativas, ¿verdad? Pero estas son algunas de las páginas donde él conecta justamente una iglesia del barroco, ¿verdad?, de Borromini, con los muros curvos, con un proyecto de Le Corbusier de los años 20, donde la ciudad es prácticamente un solo edificio, que es esta línea curva, que tiene en la parte superior una autopista y en la parte inferior habitaciones de personas, ¿verdad? En el proyecto de Le Corbusier, la ciudad ha empezado justamente, ha tomado la forma de la carretera, y la ciudad entera, entonces, de alguna forma, empieza a manifestar justamente esta nueva situación espacio-temporal. Se podría hablar mucho, ¿verdad?, de espacio-tiempo y arquitectura. No quiero alargarme mucho, pero bueno, un poco la operación principal, ¿verdad?, que hace Gideon es una operación de integración de muchas cosas, entre otras, la de la arquitectura. Este es un proyecto de Walter Gropius de esos años, la Bauhaus, la de la arquitectura moderna, con un movimiento paralelo, que son las vanguardias plásticas, que en realidad es un movimiento anterior, ¿verdad?, a la arquitectura moderna, y Gideon, digamos, en su obra, lo que hace es una impresionante, ¿verdad?, amalgama de cosas que evidentemente en el tiempo, y inclusive desde el punto de vista conceptual, estaban muy separadas. Había en el interior, ¿verdad?, de las vanguardias plásticas una enorme discusión, un gran enfrentamiento, lo mismo en términos de la arquitectura moderna, pero Gideon en su libro de alguna manera lo presenta, ¿verdad?, con esta idea del espacio-tiempo como un todo, y esta es una de las láminas más famosas, ¿verdad?, donde compara un cuadro de Picasso con el proyecto de la escuela Bauhaus, que estaba dirigida en esos años por Walter Gropius, donde el tema de la transparencia y de los distintos puntos de vista que se van sucediendo conectan justamente una cosa con la otra. En parte, bueno, es este poder de integración que tiene Gideon, el que de alguna manera, bueno, es su gran fuerza, ¿verdad?, por un lado, pero también su enorme debilidad, porque, digamos, no resiste un análisis histórico, ¿verdad? Picasso nunca le interesó la arquitectura moderna, y Gropius en estos años estaba interesado, si se interesaba por la plástica, seguramente por la pintura abstracta y por los holandeses, etcétera, etcétera, que también aparecen, por ejemplo, en el libro. Pero el libro, digamos, da una visión completa, muestra esto, ¿verdad?, como un solo movimiento, ¿verdad?, orientado hacia una sola cosa, y en gran medida ese es también digamos, el recorrido que él realiza en La mecanización toma el mando. Es un libro que él escribe después, en el año 1948, y que, bueno, como quizás ustedes sepan, ¿verdad?, lo escribe también bajo el impacto que produce justamente en Gideon, que los Estados Unidos, justamente la tecnificación, la manera, digamos, distinta de ver las cosas, y a partir de una fuente muy clara, que son los archivos de patentes, que Gideon tiene la posibilidad de consultar, y que habían sido destruidos algunos, pero que en realidad, bueno, hay muchas cosas escritas con respecto a esto. Parece ser que ya Gideon, antes de llegar a los Estados Unidos, quería escribir un libro que se llamara El hombre y la técnica, o algo por el estilo,
y que utiliza parte de ese material para Mechanization Stakes Command, que bueno, tiene digamos, como esa gran línea de desarrollo, como ustedes pueden haber leído en el texto, ¿verdad? Como su gran base, ¿verdad? Su gran base documental son justamente las patentes. Lo que Gideon ve ahí es, de alguna manera, tiene que ver con este afán de integración, ¿verdad? En el espacio, tiempo y arquitectura aparecen en gran medida muchas figuras, grandes figuras, arquitectos, etcétera, y hay bueno, una cierta atención a fenómenos, digamos, más capilares, eh, pero que justamente él entiende que digamos, este poder inventivo, que de alguna manera está en poder del artista, no queda solamente en él, sino que tiene que ver de alguna forma con toda una época, y justamente lo que él encuentra justamente en los archivos de patentes es cómo esta invención eh, es constante, ¿verdad? Es una constante histórica. Acompaña, podríamos decir, a ese movimiento que lleva a una concepción distinta de espacio y tiempo. Y tiene múltiples autores, ¿verdad? En realidad es anónima, él lo dice, ¿verdad? Es tan anónima como puede ser una guía telefónica. En realidad no es anónima, tiene nombre y apellido. Sencillamente no los conocemos. Y también otra cosa, y es que es una producción, digamos, una invención de cosas que en muchos casos no llegan a construirse, que quedan, digamos, en proyecto. Pero eso, él encuentra, digamos, en esos archivos como una suerte, digamos, de energía, podríamos decir, y que de alguna manera completa, ¿verdad?, espacio, tiempo y arquitectura. En términos generales, el libro es como una tesis, ¿verdad? En algunos casos se lo ha puesto como ejemplo de tesis de doctorado. Es como una especie de tesis de doctorado porque tiene una hipótesis muy fuerte que se desarrolla a lo largo de todo el libro, y es que esta mecanización, ¿verdad?, se va acercando cada vez más al hombre. Es una mecanización que tiene que ver, digamos, en gran medida con su relación inclusive elemental, con los elementos, pero que en cierta medida, por supuesto es el hombre el que la va produciendo, pero que va transformando, ¿verdad?, ese espacio y los elementos que de alguna manera tienen que ver con el espacio. El libro, bueno, tiene un inicio bien famoso, ¿verdad?, que empieza con un dispositivo básico, ¿verdad?, de todos nosotros, que son las cerraduras, la cerradura Yale o las llaves Chale, ¿verdad? Fundamental, justamente para entender muchos procesos de la espacialidad moderna, pero va siguiendo una línea que va viendo justamente cómo la mecanización se va acercando al hombre y se va, digamos, fijándose en temas, digamos, que tienen que ver con lo orgánico. Primero la tierra, los cultivos, después los animales, ¿verdad? Y finalmente con el hombre, ¿verdad? Y con el cuerpo humano. El libro justamente es una especie de desarrollo de esto, y bueno, trabaja distintos materiales. Por supuesto trabaja los materiales de su archivo, de las patentes, también con publicidades, y evidentemente con un material que ya tenía preparado de antes, quizás para el libro anterior, que es como una especie, digamos, de material histórico general, ¿verdad? Que tiene temas de sociología, que tiene temas de historia, y que, bueno, en muchos casos también fueron los que le valieron las críticas. Por ejemplo, en el capítulo anterior, él retoma su idea de que muchos de los procesos modernos se inician en el barroco, ¿verdad? Pero este inicio, digamos, durante el siglo XIX de alguna manera es traicionado por otro tipo de cuestiones. Entonces, como por ejemplo durante el barroco aparecen este tipo de mobiliario, ¿verdad? Sillones o almohadones que ya tienen en su interior resortes, y en el cual el tema, por ejemplo, de la persona sentada pasa a ser uno de los grandes temas, ¿verdad? En términos
de postura corporal, pero también de su relación con sus actividades. Porque dice Gideon, ¿verdad?, que en parte es histórico, bueno, que se ha estudiado por otros autores como Norbert Elias, la gente empieza a pasar muchísimo tiempo sentada, ¿verdad? Primero por cuestiones sociales, después por cuestiones laborales, etc. Y el mobiliario de esa época de alguna manera está respondiendo a eso. Lo que ve Gideon es que desde este inicio aparece como una especie de línea que tiene que ver con los muebles de estilo, que a él no le interesa, pero hay toda una invención de cómo dar respuesta al cuerpo, que es como una invención que pasa desapercibida y que se la encuentra justamente en los archivos de patentes, con estas especies de, bueno, de asientos que de alguna manera están respondiendo a esto, porque esto estaba respondiendo, ¿verdad?, a cuestiones corporales, pero de una manera mucho más ajustada. Por ejemplo, la silla del barbero, que tiene que rotar, que la persona tiene que estar, digamos, en posición más horizontal para que le corten la barba, pero también más sentado para que le corte el pelo, las piernas, etc. Hay todo, digamos, una serie de movimientos corporales que de alguna manera el mobiliario está reflejando justamente por la máquina. Es esta línea, digamos, la que a él le interesa, y es una línea que él entiende que ha sido en gran medida desconocida, ¿verdad? Y que tiene que ver justamente con el trabajo, digamos, sobre el cuerpo, y el cuerpo que en definitiva, bueno, es un cuerpo que está en movimiento, ¿no? Que tiene sus propios movimientos, pero que también se mueve. De ahí, digamos, uno de los grandes argumentos, ¿verdad?, del libro es que esto que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, en realidad tiene que ver con todo un ambiente humano. Esto que empieza a estar justamente ajustado al cuerpo, empieza, podríamos decir, a dominar espacios más grandes, comienza a reclamar, digamos, mayor campo de acción. Lo ve, por ejemplo, en los ferrocarriles, en el capítulo anterior, ¿verdad? Cómo esta silla de barbero también tenía que ver con los viajes, nuevamente los viajes largos, ¿verdad? Un momento de grande cantidad de tiempos en el cual uno está sentado, finalmente digamos, en una máquina en movimiento, y cómo de alguna manera esto se va apropiando de ambientes cada vez mayores, por ejemplo, en los coches Pullman, y esta mecanización que en principio estaba muy pegada, ¿verdad?, a lo del cuerpo, comienza a desplegarse en otros artefactos. Y bueno, está también esta, digamos, intención súper fuerte de vincular esto con lo que estaba pasando justamente en la arquitectura y con la arquitectura moderna. Entonces lo vincula justamente con este, digamos, diseño también de Le Corbusier, de la chaise longue, que también conocía distintas posturas, se podía ajustar, etcétera, etcétera. Bueno, es evidente, ¿verdad?, la enorme distancia que separa una cosa de otra y el enorme voluntarismo de Gideon por poner cosas que en realidad eran bastante distintas, y de hecho son bastante distintas, ¿verdad? Finalmente, aún en la silla del barbero hay casi como una especie de motor, cosa que acá no existe. La técnica que aparece acá, si bien, a ver, hay un desfasaje entre una imagen muy moderna, pero una técnica en definitiva muy rudimentaria, que es cambiar de posición, ¿verdad? Una especie de armazón, de acuerdo a la postura del cuerpo, ¿verdad? Inclusive muy limitada, etcétera, etcétera. Pero este voluntarismo justamente de poner cosas que de alguna manera están distintas, son distintas, marca justamente a todo el libro. Gideon justamente escribe este libro también para arquitectos, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo que nosotros hemos leído, él justamente incursiona bueno, en este tema que después muchos estudios de la arquitectura también, inclusive de la sociología, van a tratar en años posteriores, que tiene que ver, digamos, con la mecanización del entorno doméstico en base, digamos, a estos dos grandes espacios, que son los primeros que reciben esta mecanización, pero que luego se transforma, digamos, se traslada a toda la casa, que son el baño y la cocina.
El libro de Gideon justamente termina en realidad termina digamos, con el cuarto de baño, y en la parte final de los capítulos es ahí donde él justamente introduce o pone, podríamos decir, como ejemplo, los autores que estaban proyectando en esos años. Este es justamente el capítulo final, donde aparece este diseñador, ¿verdad?, que es George Nelson, que estaba diseñando prácticamente. Esto por ejemplo, es un proyecto del año 44, él edita su libro en el año 48. Básicamente, él está haciendo crítica de la arquitectura, ¿verdad? Él está poniendo, termina con ejemplos del presente, que de alguna manera él entiende son ejemplos que reconocen, podríamos decir, esta larga línea que lleva, por ejemplo, hasta el barroco. Son ejemplos que, por supuesto, George Nelson era un diseñador industrial norteamericano que sabía poco de historia, pero que de alguna manera ha podido sintonizar, ¿verdad?, con esos temas que marcan justamente a su tiempo, y que, bueno, tienen que ver, en el caso, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro, tienen que ver con la tierra, ¿verdad? Tienen que ver con los alimentos, luego tienen que ver con la casa, y por lo tanto con el uso de la energía. Se lee, ¿verdad?, en el capítulo cómo se pasa, por ejemplo, entre la alternativa del gas y la electricidad, etc. Y en el capítulo final tiene que ver de alguna manera también con el agua. Él hace un estudio, por ejemplo, del cuarto de baño, como por ejemplo, a mediados del siglo XIX, en realidad el tema del agua era una cuestión mucho más terapéutica que otra cosa, y cómo justamente este dominio técnico del agua, que se suma justamente con otros dominios técnicos, van, podríamos decir, penetrando en los comportamientos humanos, formateando justamente los espacios, en un movimiento que es un movimiento, podríamos decir, prácticamente universal, ¿verdad? Y él va estudiando cómo justamente el cuarto de baño, en un principio, pensado justamente como un cuarto, como una habitación más, con sus muebles, etcétera, etcétera, va adquiriendo las características que tiene hoy en día, ¿verdad?, de compactación, etcétera, etcétera, de higienización, y se convierte en una cosa completamente distinta, ¿verdad?, del resto, digamos, de los espacios domésticos. Y el libro termina con esto, ¿verdad?, que es un proyecto de un ingeniero de esos años, que es Buckminster Fuller, con un cuarto de baño, ¿verdad?, que ya está pensado en su integridad, que no tiene, digamos, artefactos o cosas, que los artefactos siguen siendo de alguna manera como muebles, ¿verdad?, sino que es toda, digamos, un solo mecanismo, que es una propuesta justamente de esos años de Buckminster Fuller, y que de alguna manera aparece en el libro, ¿verdad?, como justamente señalando, podríamos decir, o dándole, digamos, una orientación proyectual a todo el libro, diciendo de alguna manera, esta es la manera, podríamos decir, de enfrentar este fenómeno desde el punto de vista de la arquitectura. Y termina justamente con Buckminster Fuller, con este, digamos, ingeniero norteamericano, que va a producir, digamos, un efecto, digamos, bastante destructivo en relación con la arquitectura moderna. Nuevamente Gideon lleva a cabo una operación, bueno, demasiado integradora, ¿verdad? Este es Buckminster Fuller, este ingeniero que justamente diseña en esos años este tipo de casa, la casa de Imaxion, una casa completamente tecnificada. Más allá de las características, tiene un núcleo central, etcétera, etcétera. Lo importante es que Buckminster Fuller eh, eh, digamos, recusa, ¿verdad?, a la arquitectura moderna, rechaza a la arquitectura moderna, por ejemplo, de la Le Corbusier, o de muchos de los ejemplos que está poniendo Gideon, tanto en la que mecanización toma el mando, como en espacio, tiempo y arquitectura. La rechaza la arquitectura moderna justamente desde el punto de vista de la técnica. Para Buckminster Fuller, justamente la arquitectura moderna no entendió la técnica, no es moderna,
desde el punto de vista técnico, porque no entendía los principios básicos de la técnica, de liviandad, concentración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ponerlo al final de este libro, bueno, implicaba de alguna forma un acto en cierta manera arbitrario, ¿verdad? Esta idea de alguna manera integradora, pero que desconoce pulsaciones internas dentro de la propia arquitectura moderna y del debate que apuntan a lados completamente distintos. El libro, ya para terminar, ¿verdad? El libro de Gideon, sin hacer una historia de su recepción, pero evidentemente marcó un hito dentro de este tipo de estudios, por muchas cosas, ¿verdad?, que vamos a discutir después. Uno de los receptores más entusiastas fue justamente Louis Mumford, que escribió un artículo a muy poco tiempo de haberse publicado en Progressive Architecture, la revista norteamericana, en el año 1948, a los pocos meses de haberse publicado, donde justamente este artículo se llama Man Takes Command, notas sobre el trabajo justamente de la mecanización de Gideon. Lo que ve Mumford, y esto tiene que ver justamente con el final del libro, es que en el trabajo justamente de Gideon, en definitiva, ¿verdad?, de que es protagonista de esto, es el hombre mismo. En definitiva, él también, o sea, Gideon le pone nombre y apellidos a estos inventos técnicos, que en general en los estudios sobre la técnica, o por lo menos los que ve, los que considera Mumford en ese momento, prácticamente desaparecen. Se estudian, por ejemplo, procesos, ¿verdad? Pero no personas que están detrás de ese proceso. Y tampoco, digamos, cómo estos procesos tienen que ver con esas otras personas que son en definitiva los que están usando esto. Gideon lo que ve es que efectivamente Mumford lo que ve justamente es que en el libro de Gideon aparece entonces esa, digamos, comprensión de la máquina, podríamos decir, como producto humano. Y esto tiene mucho que ver justamente con el final del libro. Y desde ese punto de vista, considera justamente que, bueno, abre, digamos, un camino, abre una brecha, y es uno de los muchos, ¿verdad?, digamos, comentaristas, digamos, que reciben de manera muy positiva esta vinculación. Por eso justamente el título, él dice, ¿verdad?, que quizás el título del libro de Gideon esté un poco desencaminado, cuando dice que es la mecanización la que toma el mando. En realidad es el hombre, ¿verdad?, el que está tomando el mando en este momento, en ese, digamos, movimiento comprensivo. Otros autores, digamos, ya para terminar, ¿verdad?, sobre todo de la arquitectura, tienen una visión mucho más crítica. Sobre todo, de alguna manera, la suerte de Gideon tiene mucho que ver también con la apreciación, ¿verdad?, de la propia arquitectura moderna. Hacia los años 60, la arquitectura moderna justamente comienza a ser puesta en entredicho, y uno de los críticos, digamos, más acérrimos de Gideon es este señor, los de arquitectura lo conocemos bastante bien, ¿verdad?, Rainer Banham, que, bueno, tiene un libro, ¿verdad?, un libro bastante importante que se llama La arquitectura en la primera época de la máquina, que tiene un recorrido en cierta manera similar a Gideon. Banham es uno de los grandes críticos, ¿verdad?, de la arquitectura de los años 60 y 70 y de finales, digamos, de mediados del siglo XX. Banham también se siente atraído, ¿verdad?, por lo americano. Y en su libro también termina con la figura del ingeniero norteamericano Buckminster Fuller, en la justamente teoría, en el diseño en la primera época de la máquina, termina también con Buckminster Fuller. Pero Banham toma, ¿verdad?, el argumento de Buckminster Fuller, de que la arquitectura moderna no es moderna y no entendió nada de la técnica. Y esta enorme confusión, él cree que en gran medida
hay que achacársela al propio Gideon, ¿verdad? Los arquitectos modernos hacían formas modernas, pero no tecnología moderna. Buckminster Fuller sí hacía tecnología moderna con sus baños y sus casas, etc. Y justamente en la introducción de este libro que se llama La arquitectura del entorno bien climatizado, hace una crítica muy mordaz, ¿verdad?, sobre la mecanización toma el mando, donde dice justamente que el verdadero defecto del libro está en su acogida. Atemorizado por el inmenso prestigio del autor, el mundo de la arquitectura recibió Mechanization Takes Command como un tratado autorizado y decisivo, y no como la tentativa inicial en un campo de estudio que abrió casi infinitas oportunidades para una investigación posterior. En los 20 y tantos años siguientes a su publicación, no ha sido comentado, criticado, acotado, extendido ni derribado. Gideon, se ha dicho, no ha dejado mucho para comentar. La idea entonces de Banham es que el libro de Gideon justamente ignora, digamos, la argamasa de todo esto no es la idea de Gideon de espacio-tiempo, sino algo mucho más simple, ¿verdad? Y que justamente tiene que ver con el entorno, con el dominio del entorno, con la creación entonces de un entorno artificial que cada vez se va, digamos, perfeccionando más. Y ese es el verdadero tema, ¿verdad?, que entiende Banham, el verdadero tema que debería tener la arquitectura moderna. Bueno, más o menos quisiera dejarlo acá. Por supuesto, como tantos autores, ¿verdad? Gideon tiene, digamos, como un momento de, digamos, de desvalorización. La idea de Banham es una más, ¿verdad? Las teorías de Banham son unas más, que vienen justamente un poco a echar tierra a las teorías de Gideon. Su libro de Espacio, Tiempo y Arquitectura, ya durante los años 60 y 70, ¿verdad?, digamos, cae, digamos, prácticamente en desuso. Pues es una figura que a partir de los 90 justamente vuelve otra vez, digamos, a la palestra, en muchos casos a partir del estudio de sus archivos que van a parar al ETH de Zúrich, y que de alguna manera es revisitada por distintos autores en distintas claves, ¿verdad? Hay autores que lo han vinculado, por ejemplo, digamos, esta mirada humana de la tecnología con Simondon, también con Norberg Elias, ¿verdad?, con el proceso de civilización y su puesta, digamos, en su interés, por ejemplo, en los utensilios, e inclusive, ¿verdad?, evidentemente con la microhistoria, una que él prácticamente no la nombra, ¿verdad?, pero que prácticamente toca este campo, sobre todo en Mechanization Takes Command. Si quieren, dejo de compartir pantalla y podemos charlar un rato. No sé qué les pareció el libro, o qué les pareció el capítulo. En principio se alcanzaron a leerlo entero. Yo me anoto, no sé no sé dónde está la mano para levantar, pero bueno. Y yo también me anoto después. Bueno. Bueno. Están ahí arrancados. Entonces te escuchas, Cecilia. No, le decían ahí que está arranque. bien, arrancó. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, realmente fue lindísima la presentación. Me gustó muchísimo y nos diste realmente muchísimos elementos. Para mí también fue muy, muy lindo volver sobre el libro, un libro que hace décadas que no volvía, ¿no? Y también incorporo algunas cosas que tomé de un artículo de Kenneth Frampton, que sacamos también hace no sé cuántos años en una Materiales. Bueno, es un libro que es historia de la tecnología, de las miradas sobre Estados Unidos, del contraste entre Estados Unidos y Europa,
de las relaciones entre tecnología y habitar. Bueno, me parece que es, si uno, sobre todo si uno lo ve ahora desde el presente, hay una cantidad de cosas riquísimas. Como decía Alejandro, bueno, el libro es producto de su estadía en Estados Unidos, más allá de que evidentemente esto le da la posibilidad de desarrollar una cosa que él ya tenía, ¿no? Y que traía desde su propia formación. El libro él lo prepara en la segunda estadía de Estados Unidos, que es entre el 41 y el 45. O sea, la primera es la que Gropius lo invita a dar un curso, 38-39, y la segunda es esta 41-45, que es donde él trabaja. Después el libro se publica en el 47-48. Una acotación, Entonces, Anaí. sí, Espacio, Tiempo y Arquitectura lo hace en Harvard y Mechanization sí, Technoman en Princeton. ajá, perfecto, claro. O sea, la primera es la invitación De Gropius, y a partir de de eso Gropius, lo y la invitan a otra es Princeton. una beca, no sé qué, Claro. claro, la de Princeton, correcto. Bueno, y ahí está el tema, ¿no es cierto?, del vínculo con Estados Unidos. En ese momento también los CIAM están viendo si se reorganizan en Estados Unidos, porque es además un momento de terrible incertidumbre, ¿no? Después el libro se publica cuando ya la guerra terminó, pero este era un momento en donde no sabían realmente para qué lado iban y dónde se iban a instalar este conjunto de emigrados, que estaban realmente en el aire, ¿no? Y bueno, o sea, pero lo que dice Frampton, en ninguno de los dos libros aparece la guerra, no hay una sola mención, ¿no? Y es todo el gran desastre que está atrás. Eso es increíble. Así que bueno, eso me parece que es todo un tema muy, muy interesante para pensar, o sea, el momento en el que está él, ¿no? Y ese esfuerzo enorme, como decía Alejandro, siempre de armonizar, ¿no es cierto?, de incorporar, ponerlo a Fuller, que es también esa búsqueda de tender puentes entre América y Europa. Presentar a los arquitectos europeos en Estados Unidos y a su vez incorporar la historia de Estados Unidos en la historia de la arquitectura. Ese es un esfuerzo como titánico y bueno, obviamente sutura cosas que no habría que suturar objetivamente. También Frampton nos dice, Gideon tiene dos alas, ¿no es cierto? Uno de los estudios materialistas, ¿no? Y la base, bueno, la base de su trabajo sobre las patentes, o sea, y este vínculo tan fuerte con lo material, por un lado. Y por el otro lado, la búsqueda del espíritu de época. ¿Mm? Y entonces él continuamente está diciendo eso, ¿no? Bueno, tenemos que ver, o sea, tenemos que hacer una historia que en estas cosas materiales nos permita llevarlos y nos permita articular, digamos, cada una de las cosas con otras que están ocurriendo simultáneamente y que hablan de la sensibilidad de la época. Bueno, ahí también es lo que marcaba Alejandro, ¿no es cierto?, de Picasso y la Bauhaus, ¿no? Bueno, porque es el espíritu de la época, este concepto tan cuestionable, ¿no? Pero bueno, por otro lado es lo que lo hace, es lo que le da aire, es lo que le da altura, digamos, en donde funda su creatividad. Vuelvo sobre el título, ¿no? La mecanización toma el comando. A mí me parece, y es muy interesante la respuesta de Mumford, pero Frampton trae también una carta de Le Corbusier, en donde Le Corbusier dice que es un título amenazador, es un título que no le gusta, y en realidad me parece que es interesante restituirle con la tensión, ¿no es cierto?, de que el hombre está atrás de esto, pero también restituirle el carácter amenazador, porque por algo no le puso el hombre toma el comando de la técnica. No, dice, realmente esa frase, la mecanización toma el comando, que hoy nos parece como
bueno, digamos, cómo llegó la tecnificación, lo desdramatizamos, ¿no? Pero en realidad tenía ahí un componente bien, bien fuerte y bien angustiante. Por supuesto, él decía que esto era controlable. La última frase del capítulo que leímos es: lo que importa es domesticar la mecanización, antes que permitir que el núcleo mecánico tiranice la casa. Esa es la apuesta, pero cuesta eso, ¿no? Después me interesaba también volver sobre la historia, la cuestión de la historia anónima, de la que también habló Alejandro, ¿no? Esa historia como capilar. En parte me parece que la reivindicación de esa historia anónima tiene que ver con la mirada de ¿sí? Y con la mirada de Le Corbusier sobre los objetos técnicos, en que decían que, bueno, esos eran campos en donde los propios procesos o los intervinientes en los procesos industriales producían un efecto positivo y que el arquitecto tenía que estar afuera de eso, ¿no? Y bueno, casualmente otro admirador y otro defensor de Estados Unidos, como un lugar de donde Europa tenía que aprender pragmatismo, autenticidad, sencillez, etcétera, ¿no? Y bueno, esa historia anónima está en Espacio, Tiempo y Arquitectura, entre otras cosas, con su famosa reivindicación de la estructura balloon, ¿no? Del balloon frame, como algo importantísimo, ¿no es cierto?, hecho en el tiempo. Digo, es cierto que restituye los nombres, pero después los nombres se pierden en un proceso, ¿no? Esa es la historia anónima, me parece. O en todo caso que están como las dos cosas. Ahora bien, la industria de la que hablaban o miraban Le Corbusier o Loos era otra industria. Y me parece que Gideon está aplicando esa mirada que le viene de atrás sobre una industria que justamente alrededor del momento de la guerra y después en la posguerra está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, y eso se ve, por ejemplo, en la crítica que hace a los diseños aerodinámicos, en este capítulo que leímos nosotros, ¿no? En donde dice que, bueno, ahí hay una cosa inflada que tiene que ver con lo formal y con el styling, en todo caso, y no con cuestiones, digamos, más internas, ¿no? Así que ahí me parece también que hay algo como que se dispara, digamos, para lados distintos, ¿no? Que hay algo con lo que él viene y después una cosa con la que se enfrenta que es diferente de la que él trae en sus presupuestos. Después, bueno, rescato, esto me parece importantísimo, la cuestión, ¿no es cierto?, de volver sobre esa mirada femenina de las ecónomas del siglo XIX, en principio, me parece realmente un gran acierto. Porque realmente explica una cosa, ¿no es cierto?, que es que en el centro de la transformación de la casa está la cuestión del trabajo doméstico, del servicio doméstico. Y eso pone en relación a la transformación de la casa burguesa con la casa popular. Porque la casa burguesa cambia porque renuncia, digamos, al servicio doméstico por las conceptualizaciones ideológicas que rescata Gideon del ambiente puritano y republicano norteamericano. Pero en la casa popular no va a cambiar porque no hay servicio doméstico, ¿no? Así que me parece que eso es muy interesante. Ahora, después lo que me parece curioso, ¿no?, como su propia limitación, es que trabaja sobre todo el desarrollo norteamericano. Corta y dice, bueno, los que le dieron forma a esto, una buena forma, antes que en Estados Unidos, son los arquitectos modernistas en la década del 20, ¿no? Oud y Gropius. Ahora, ahí no dice que las cocinas esas fueron diseñadas por mujeres, ¿no? Ve la cuestión de la mujer en Estados Unidos y después cuando de la cocina la hizo Gropius, no la hizo Gropius.
Y lo mismo con la cocina de Frankfurt. Ahí realmente hay una cuestión de género que me parece que es remarcable, ¿no? Bueno, no, y lo de la cuestión de la historia anónima, también me parece que los que queremos de alguna manera incorporar la tecnología, sigue siendo, o tiene un costado, digamos, muy estimulante, que todavía me parece a mí que nos habla, ¿no? Y eso lo plantea los problemas metodológicos en la introducción. Me parece que es muy interesante esa idea de percibir la historia como constelaciones, dicen él, ¿no? Eso nos da libertad en el manejo de la proporción, o sea, de pronto hay una pequeña cosa a la que le podemos dar una gran importancia, aunque teóricamente no la tiene. Esa importancia la descubrimos nosotros, ¿no? Y la amplificamos con respecto a otras. Bueno, me parece que esa concepción viene bien para trabajar estos temas. Bueno, disculpen si me extendí mucho, pero me reentusiasmó el libro. Y gracias, Alejandro. Bueno, gracias Anaí, se ha anotado Adrián y después Dan. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que fue lindísima la presentación y realmente a mí también me pasó lo de Anaí, de reentusiasmarse. Es un libro impresionante, es un libro, digamos, la cabeza de ese tipo, lo que hace con la cerradura y él, a mí me parece, no sé, como un ejemplo de ingenio historiográfico extraordinario, ¿no? O sea, es realmente muy, muy notable. Y retomo con lo que, quiero decir dos cositas nada más, retomo de donde terminó Anaí, que es la cuestión de la concepción historiográfica. Es absolutamente benjaminiano. O sea, el prólogo respecto de las constelaciones y el fragmento es absolutamente benjaminiano, lo que muestra, en todo caso, que la originalidad de Benjamin no estaba tanto en la concepción como en la plasmación de lo que hizo, de ser consecuente con la idea del fragmento hasta llegar a tener una obra absolutamente fragmentaria, digamos. No sabemos qué quería hacer Benjamin con las arcadas de París, tal vez quería hacer una historia parecida a la de Gideon. De hecho, la recepción que hace Benjamin de Construcción en Francia es enormemente elogiosa, y ahí en Construcción en Francia ya Gideon tiene de un modo bastante más desarrollada su concepción historiográfica. Esto sale, no me quiero hacer el original, porque esto sale de un artículo que leímos hace mucho comparando a Benjamin con Gideon. Ahora hay mucha bibliografía al respecto. Sí. Los dos compartieron los mismos años de trabajo en la misma biblioteca de París, leyendo las mismas fuentes y planteándose la misma tarea, hacer la historia del siglo XIX a través de lo que pasaba en Francia, digamos, ¿no? En París. Así que no estoy diciendo nada que me haya ocurrido a mí, pero cuando uno tiene esa clave, empieza a ver realmente algo que la historiografía del arte alemana evidentemente había incorporado muy temprano y tenía muy asentada, y que tiene que ver con Warburg, y que tiene que ver con una cantidad de autores. Y lo que a mí me parece asombroso en Gideon es cómo lucha contra el carácter trágico que tiene esa forma de ver la historia. Es absolutamente trágico. El comienzo en este libro vuelve a repetir algo que decía más desarrollado en la construcción en Francia, pero que no deja de decirlo, y es el origen de toda la sociología clásica, es la visión trágica de la modernidad, ¿no? Cuando dice que nuestro contacto con las fuerzas orgánicas existentes dentro y fuera de nosotros ha sido interrumpido, lo que ha creado en nosotros una situación paralizada, desgarrada y caótica. Esa es la vida contemporánea. La vida actual para Gideon es parálisis, desgarro y caos, ¿no? Y el tema es que con eso se pueden hacer cosas tan diferentes. Y en el caso de Gideon, en el caso de Benjamin, es obvio que él creía que eso llevaba a una visión de la historia que repusiera esa parálisis, ese caos, y no que
intentara resolverlo de algún modo. Pero en el caso de Gideon es obvio que él ve la arquitectura moderna como una gran solución para reparar, para reequilibrar, en todo caso, el daño que la modernidad le había hecho al mundo. Es una visión absolutamente trágica de la modernidad, que se resuelve en el caso de Gideon en una especie de celebración de algunos de sus rasgos más tremendos. Es muy interesante verlo en ese sentido, y ahí es donde la visión de América es fundamental, yo creo, porque también retomo algo que dijo Anaí, pero más amplio. Rem Koolhaas en Delirium New York dice muy bien que el rol que América siempre tuvo para la imaginación europea fue el de una suerte de planteamiento de todos los problemas de la modernidad con enorme originalidad, pero sin conciencia de ello. Y la conciencia la puso siempre Europa, ¿no? Koolhaas lo dice irónicamente, aunque él viene a hacer lo mismo. Su lectura de Nueva York es nuevamente una lectura europea, digamos, de lo que los neoyorquinos no entendieron de la modernidad, que sin embargo resuelven también, ¿no? Y un poco lo que hace Gideon con contradicciones, porque esto que marcaba Alejandro de terminar con Buckminster Fuller es realmente muy importante, pero es evidente que Gideon es una suerte de Tocqueville, digamos, donde ve que la democracia en América produjo cosas que Europa nunca podría haber producido, pero sin embargo la conciencia de eso que se resuelve en el arte y en la arquitectura moderna la vuelve a poner Europa, ¿no? O sea, los norteamericanos de alguna manera no logran completar el ciclo sin una Europa que hace consciente, es decir, que vuelve arte y arquitectura y ambiente construido, lo que venía planteándose en América. América es la impulsora de las transformaciones y Europa la conciencia, en todo caso, que puede permitir restablecer el equilibrio que la modernidad ha interrumpido. Es muy loco que la arquitectura moderna tenga como líder, digamos, a alguien que parte de una visión tan trágica de lo que la modernidad le ha hecho al mundo, ¿no? Ha roto la comunidad, ha roto el lazo del hombre con la naturaleza, ha roto todo, y sin embargo es el salto al futuro, es esa especie de futurismo de que un aprovechamiento inteligente de lo más avanzado que da la tecnología puede finalmente restablecerlo. Y ese es el gran punto de acuerdo con Mumford. Digamos, Mumford elogia este libro porque en definitiva comparte esa misma solución, es apropiándose de lo más avanzado, no negándolo, como la humanidad finalmente va a poder restablecer el equilibrio que la modernidad vino a romper, ¿no? La solución está en el propio problema, en el propio mal, por decirlo de algún modo, ¿no? La verdad que es fascinante, y me parece que, bueno, que la lectura de Alejandro nos permite poner, digamos, en una dimensión bien completa a esta figura tan interesante que es la de Gideon, ¿no? Bueno, gracias Adrián. Dan, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por la presentación. Para mí, a diferencia de Anaí y Adrián, es la primera vez que me acerco a leerlo a Gideon. Siempre lo leí por fragmentos y citado, y me entusiasmó mucho la lectura, y también me vinieron nombres a la cabeza, y sobre todo con tu presentación me apareció Balburg, ¿no? Cuando vos decías como una imágenes que parecen desconexas, ese método a través de la imagen de poder tratar de encontrar conexiones entre esas constelaciones. Pensaba también la influencia de Simmel, tal vez, o digamos de la sociología alemana, que tiene también ese nacimiento, como decía Adrián, o esa concepción trágica de la modernidad, y a partir de ahí la piensa. Y pensaba ahí, cuando hablaban ahí, si la mecanización acá nuevamente no es un problema de la máquina, digamos, en sí misma, sino que, por lo que entendí del texto, la mecanización es un problema de la organización social, ¿no? De la organización del espacio y social, que de nuevo nos vuelve a esa distinción de Mumford entre máquinas y la máquina, ¿no? Y quizás ahí la confianza de que otra forma de organización puede realmente reconducir estas fuerzas que parecen
contradecirse, si se quiere, entre modernización y modernidad. Me parecía que acá mecanización aparece más como una forma social de ordenamiento, ¿no? de ordenamiento de los procesos, y apareció algo que a mí, como historiador de la movilidad, me interesa más, que para él, desde el inicio del texto, aparece el movimiento como un problema, ¿no? El tiempo y el movimiento y la organización del tiempo de las cosas, ¿no? Esta idea de reducir y de economizar tiempos, y esta idea de la aerodinámica, ¿no? Del streamline, que cuando vos, que es una pregunta para vos, Alejandro, porque para él es como una especie de fuerza, ¿no? que va tomándolo todo, y en el artículo, una revista que presentaste ahí al final, donde Mumford comenta el texto de Gideon, en el índice había al final, alguien comentaba sobre esta idea del streamline, y quería preguntarte a ver si podías profundizar un poco más sobre esa idea. Pero me pareció muy fuerte la idea que aparece ahí del movimiento y la velocidad, ¿no? Que la mecanización parece ser en ese sentido, en el sentido de reducir tiempos, de economizar tiempos dentro de la casa, en este sentido, en este capítulo que leímos. No sé en el resto del libro porque no lo leí entero, pero me dio la sensación de que había algo así como espacio-tiempo da la ecuación del movimiento, ¿no? Bueno, esas son mis observaciones, comentarios. Gracias, Dan. Bueno, yo también quería hacer un pequeño comentario. Gracias por la presentación. También estuve buscando referencias respecto de la recepción, y había escuchado esto de Mumford, pero también lo que leí es que otro de los que lo recibió con beneplácito ese libro fue McLuhan, del que hablamos la otra vez con Daniel Mundo, y me parece que eso también pues seguramente está relacionado con cómo Gideon trabaja o sea, pone en valor el rol de los medios, ¿no? En esta difusión del confort, y él utiliza fuentes, como por ejemplo, o sea, están las patentes, pero también en este capítulo hay mucho de revistas femeninas o encuestas a mujeres anónimas, ahí sí son anónimas. Así que bueno, eso sería como otra línea a rastrear esa relación. En relación también con el texto de Mumford, los dos creo que manejan como esta vocación universalista y muy interdisciplinaria, de tratar de amalgamar todos estos conocimientos. Al mismo tiempo lo veo, o sea, es más preciso con las fuentes, es como más científico en ese sentido que por ahí Mumford, que es más ensayístico, aunque mezcla los dos mundos, porque hay partes en las que se pone a reflexionar, por ejemplo, sobre el diseñador industrial, ¿no? ¿Cuál es el rol del diseñador industrial? Eso me pareció también bastante interesante cuando dice, bueno, es un arquitecto, es un artista decorador y es un organizador, es las tres cosas en uno. Eso me pareció muy interesante en el texto. Y después, en relación con lo de las ecónomas que señalaban ahí, a mí también me pareció muy notorio esa diferencia que marca entre, bueno, en Estados Unidos están las ecónomas y las organizadoras, y en Europa los arquitectos. Y pensaba, me retrotrajo a un libro que tenía pendiente, que era sobre la historia de Doña Petrona y la domesticidad en Argentina, y ella de hecho empezó como ecónoma, y su primer trabajo es demostradora de la empresa de cocinas de gas Primitiva, que la contratan como ecónoma para hacer como una especie de demostración a las mujeres de cómo cocinar una comida completa por poco dinero, digamos. Y bueno, este libro que es de una norteamericana, pero que investigó acá en Argentina la historia de Doña Petrona, también trabaja como ese cambio en la cocina, que se vuelve un artefacto, al incorporar el gas, ya no es un artefacto que implica utilizar carbón o leña, entonces se vuelve un artefacto que es limpio, que puede ingresar a la casa, por lo tanto, y además la cocina se convierte en una actividad respetable que no solo es de los sirvientes, sino que ahora también pueden encarar las mujeres respetables, que, bueno, que tiene relación con esto que mencionábamos antes de la casa sin sirvientes. Pero bueno, en esta historia de Doña Petrona se cuenta cómo era un conflicto en estas clases juntar al servicio doméstico con las mujeres respetables que querían aprender cocina. Seguía habiendo barreras importantes ahí. Pero bueno, me llamó la atención en ese sentido que Gideon marca como el momento de la democratización del confort alrededor del 35, y lo de Doña Petrona es muy contemporáneo ese proceso, porque ella empieza en el 28 con Primitiva, y en el 34 se publica por primera vez su libro.
y bueno, y ella, como dije, empieza como ecónoma. Y también pensaba en cómo se siguió reformulando ese modelo hoy, como por ejemplo el de Mary Kondo, que siguen como impartiendo esta idea de las figuras femeninas maternales, donde ellas explican cómo organizar el hogar, digamos, y donde higiene y moral también se mezclan con estereotipos de género. Porque bueno, Mary Kondo, acá en Argentina también hay varias versiones locales de esta japonesa que explica cómo organizar el hogar y cómo guardar las cosas. ¿Qué más? Bueno, y después una de las cosas que tenía apuntadas es, bueno, por un lado, se encuentran como cuestiones de la agenda contemporánea, esta idea de pensar lo que ocurre en la casa como un trabajo. Si bien no podemos hablar de Gideon como un feminista, sí hay como temas de esa agenda que aparecen problematizados, fundamentalmente esta idea de que lo que sucede en la casa es trabajo, ¿no? Pero hay otras cuestiones, como la cuestión de los recursos ambientales, digamos, que no aparecen ni por asomo, y no hay esta concepción una pregunta era, bueno, ¿cuándo aparece la idea de ambiente? Vos hablaste de ambiente en un momento, pero claramente creo que no está, bueno, por supuesto no le podemos pedir a Gideon que sea ecologista, ¿no? Digamos, pero bueno, él habla, por ejemplo, del agua como si fuese un agente, como el fuego. No hay concepción de esto como un recurso escaso ni por asomo, cosa que sí va a aparecer este problema en autores, en nuestro próximo autor, por ejemplo, que es Maldonado, y que sí va a tener como problema esta cuestión. Pero acá bueno, los recursos parecen que están ahí y siempre van a estar ahí, y que eso no es como, que su utilización no es algo pernicioso para la humanidad, digamos. Y bueno, y también esta cuestión de que el modelo es Estados Unidos, pero si todos los habitantes del planeta tuviesen la huella ecológica de los habitantes de Estados Unidos, necesitaríamos muchos más planetas para vivir, ¿no? Bueno, por ahora es eso. Y una pregunta que tenía que me quedó, que por ahí no tiene tanto que ver con esta presentación, pero si vos sabés algo más sobre el rol de la esposa de Gideon, que también era crítica de arte, y que ahora de hecho apareció un libro, se publicó hace muy poquito un libro nuevo que se llama algo así como El Universo Gideon, donde trabajan sobre los dos, y sobre la casa y el archivo. Pero bueno, si sabes algo de respecto de cómo, si trabajaban juntos, o qué influencia tenía ella sobre su obra. Sí. A lo mejor empezando un poco por lo que decía Adrián, sobre la influencia entonces de Benjamin. Sí, hay bastantes cosas escritas, ¿verdad? Y hay momentos en los cuales es muy evidente. De hecho, bueno, ese párrafo que yo puse ahí, donde él habla de esta enorme cantidad, ¿verdad?, de inventos que finalmente no llegan a nada, que tiene que ver con, bueno, con esos escombros de la historia de los que habla Benjamin. Y también otro punto que, no sé, creo que ya hay algunos artículos escritos, y es que el libro que pensaba editar Gideon antes de viajar a los Estados Unidos, iban a ser una serie de tomos, y creo que el segundo que él ya tenía en mente se iba a llamar justamente Caos y Orden. Ahora, en relación con eso, es evidente que, bueno, en principio, Gideon es suizo, ¿verdad? Él no necesitaba, por ejemplo, irse a los Estados Unidos, no emigra, ¿verdad?, como Gropius, pero por supuesto tiene una mirada crítica con respecto a eso, pero un poco su visión tiene que ver no tanto con el propio Walter Gropius, al cual él admiraba, ¿verdad?, pero con el propio Le Corbusier, ¿verdad?, con su compatriota, que es un personaje en ese sentido constructivo. Y esta doble mirada justamente sobre la modernidad que tiene Gideon, él lo expresa, ¿verdad?, en su manera que él dice de hacer historia.
hay montones, digamos, o hay muchos fenómenos históricos, ¿verdad? Que son fenómenos históricos que son caóticos, en el sentido de que, en cierta manera, llevan justamente a estos proyectos que son como cul-de-sac, que son proyectos que no están respondiendo a la positividad que tienen ciertos desarrollos históricos. Y hay otros hechos o hay otros fenómenos, ¿verdad?, que son significativos y que de alguna manera están respondiendo a esto. Justamente, él lo dice en Espacio-Tiempo y lo dice también en La mecanización toma el mando, ¿verdad? Él piensa, y eso a diferencia quizás de Benjamin, ¿verdad?, que el historiador no debería dejarse confundir. Con lo que dice Dan, lo que pregunta Dan tiene que ver, en ese capítulo tiene que ver con eso, ¿verdad? Hay un proceso de concentración de actividades, de transformación del trabajo, que empezó en otros campos y que terminó justamente en la casa y que terminó vinculado a la figura de la mujer, que es lo que tenemos que fijar. Hay cosas que distraen de eso. Por ejemplo, lo aerodinámico, ¿verdad? Esa es una manifestación que de alguna manera desordena, que desacelera ese proceso, que lo orienta, digamos, hacia donde no debería, digamos, ser orientado. Lo mismo, por ejemplo, con el desarrollo del mobiliario del siglo XIX y la vinculación, claro, con Benjamin, ¿verdad?, su interior burgués y todo lo demás. También ahí, dice Gideon, todo ese trabajo sobre el mobiliario, las tapicerías, las cortinas, etcétera, etcétera, todo ese interior burgués, de alguna manera, es desorden, como decía Adrián. Eso desordena de alguna manera el curso de la historia. Esa no es la guía. Él lo trata en el libro de manera muy general, pero de manera muy crítica, tomando lugares comunes, ¿verdad? Pero dice, bueno, la contracara de esto son justamente aquellas piezas de mobiliario que están respondiendo a los movimientos del cuerpo, que tienen un motor, etcétera, etcétera, que no les interesa justamente este otro desarrollo. Ahí uno puede encontrar, de alguna manera, un principio de orden. Y el historiador no debería dejarse confundir, ¿verdad? Y debería apuntalar a estos hechos que él llama como fundamentales o constitutivos y los otros que son como accesorios, debería tener, digamos, esa capacidad. Y en su pensamiento, ¿verdad?, en su idea, eso que es accesorio es lo que distrae justamente, y es un tema que ha sido muy debatido también con respecto al propio Gideon, ¿verdad?, que distrae esta concepción que es como, también como tú decías, ¿verdad? En los tiempos de la modernidad, el tiempo no es el mismo, caben muchas más cosas, ¿verdad? Una persona en la época moderna puede hacer muchas más cosas en una hora o en un día que en momentos previos. Y la máquina tiene que ver con eso. El hombre se ha multiplicado, multiplica, digamos, su capacidad de creación, de trabajar, pero trabajo en el sentido creativo y también de recorrer espacios, ¿verdad? Podemos recorrer muchos más, un auto nos permite recorrer muchos más, un avión nos permite recorrer muchos más espacios que antes, digamos, de la época moderna. Y esas dos cosas están de alguna manera unidas, ¿verdad? El tema ahí es que para Gideon eso lo permite justamente, le da como una forma, como siempre, ¿verdad? Que a mí soy un gran admirador, me encanta, lo he leído siempre, pero también hay como saltos y hay como una cosa como voluntarista, ¿verdad? Eso Gideon dice, bueno, se relaciona con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Esto tiene un fundamento científico. Después, claro, está la famosa anécdota que le dan a leer, un amigo arquitecto de Gideon, le da a leer partes de Espacio-Tiempo y Arquitectura a Einstein, y Einstein dice, esto es basura, prácticamente dice eso, ¿verdad? Esto no entendió nada, esto no es una vulgarización, no, esto no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Parece que Gideon
Gideon, él va moldeando su libro, ¿verdad? Espacio, Tiempo y Arquitectura, lo va moldeando a partir de las circunstancias, le agrega capítulos, lo saca. Hay una versión original en la que, por ejemplo, un arquitecto norteamericano súper importante, que es Frank Lloyd Wright, aparece como sí, al principio del movimiento moderno. Pero cuando va creciendo su importancia, no, ya aparece más importante, y otros arquitectos lo va trabajando, lo va moldeando al libro, cosa que no hace con Mechanization Take Command. Y en esos movimientos, ¿verdad? En las primeras ediciones Einstein aparece como un personaje importante y después lo saca, y aparece Malinowski y toma otros científicos que hablan sobre esto porque aparentemente se enteró de esto. Lo traigo, digamos, a colación porque, bueno, es también su manera, me parece interesante también la manera que tiene él de hacer historia. A mí me parece interesante en ese sentido Espacio, Tiempo y Arquitectura, más allá de todo, porque él lo va transformando al libro. El libro también va evolucionando de alguna manera con el tiempo, no lo deja ahí, lo va corrigiendo, le va agregando capítulos, lo mete a otro arquitecto, lo va modificando, ¿verdad? Es como una suerte, ¿verdad?, de materia plástica, y el libro también está metido en este proceso. Y como tal, está cambiando. Es un libro que fue cambiando, que tuvo muchísimas ediciones, ¿verdad? Y que de alguna manera, bueno, él lo ve como un instrumento de orden en ese sentido, ¿verdad? Es un libro que, bueno, permitió, y efectivamente, permitió ordenar muchas cosas, independientemente de todo, le daba un orden a muchas cosas. La relación entre las vanguardias plásticas y la arquitectura, la técnica, etcétera, ordenaba. Y ese era, de alguna manera, yo creo, uno de sus grandes cometidos, ¿verdad? Evidentemente, la apuesta por el orden, claro, se hace a expensas de silenciar cosas que aparecen de todas maneras, pero solapadamente en el libro. Como decían ahí, la guerra no está, y él lo está escribiendo, ¿verdad? O sea, en el momento en que se tira la bomba atómica, por poner un solo ejemplo. Alejandro, pero una cosa que no hay que olvidar, me parece, y que repone la fuerza que debe haber tenido la arquitectura moderna en su momento de emergencia, es que incluso Benjamin, en el texto, en los pocos textos, en Experiencia y Pobreza, cuando también encuentra en la arquitectura una salida de alguna manera que resuelve el conflicto de la modernidad, de un modo tan voluntarista como el de Gideon. Claro. Y eso es raro en la obra de Benjamin, y eso a uno le permite pensar, si es tan raro, quiere decir que había algo en la arquitectura moderna que incluso a alguien como Benjamin, cuando se acercaba más a ella, le daba la idea de que la gran tragedia de la cultura de la modernidad podía encontrar una solución ahí, ¿no? En ese sentido donde también las diferencias sirven para ver hasta qué punto la arquitectura le podía impactar a alguien como Benjamin, y qué puede haber leído Benjamin en un libro como La arquitectura en Francia, ¿no? Claro, seguro. Yo digo, ay, perdón, digo, pero ahí es el tema de las vanguardias, y ahí están participando todos del pensamiento de vanguardia. Es una cosa que atraviesa, me parece. Es decir, los arquitectos pensaban igual, o sea, pensaban que la arquitectura moderna venía a resolver y a suturar las heridas profundas que había instalado la modernidad, la máquina, etc. Y eso recorre, o sea, es lo mismo, me parece, es lo mismo. En Benjamin, en Gideon, y bueno, y lo que pasa es que Gideon, cada cual tiene su manera de presentarla. Es una sutura tremenda y trágica, ¿no? Porque para Benjamin la arquitectura moderna lo que permite es deshacerse de toda la herencia cultural de la humanidad, ¿no? Y decir, empezamos de cero, con transparencia, porque el peso que implicaría tratar de seguir llevando la herencia cultural no lo puede soportar el hombre nuevo. Digamos, ¿no? Entonces, sí, el hombre nuevo necesita un lugar. Digo, es tremendo, ¿no? Como solución, sí, no, es una solución no, que claro, otra que la guerra. Bueno, sí, claro, sí, por sí, supuesto, sí. Benjamin se suicida, ¿verdad? Frente también a esa. Evidentemente ahí hay un espíritu trágico,
que, a ver, no sé, habría que leer a Gideon en esa clave. Yo creo que él es muy consciente de que su libro tiene, digamos, como un poder formador, pero hay otros textos, a lo mejor no tan, digamos, no tan importantes. Yo leí, por ejemplo, la primera obra de teatro que él hace, que se llama Arba y Trabajo, donde ahí aparece, en cierta forma, este conflicto. Pero con respecto al anterior, yo creo que sí, evidentemente y a uno como que se lo contagia de cierta forma, ¿verdad? La capacidad de convicción y de instalar, digamos, una mirada constructiva de la arquitectura moderna, yo creo que es bastante impresionante. Y aún en libros como La mecanización toma el mando, el tema justamente de las vanguardias y de cómo las vanguardias de alguna manera hay claves que permiten ver muchas otras cosas, está también presente en La mecanización toma el mando, y de alguna manera esa clave vanguardista le permite llegar a la obra de personajes como estos inventores norteamericanos que nunca se enteraron, ¿verdad?, de que existían esas vanguardias. Es una cosa muchísimo más capilar. Eh, eh, pero lo que hace Gideon es de alguna manera utilizar justamente, porque cita obras de arte, cita Miró, ¿verdad?, cita Calder, etc. Desde ahí mirar estos procesos, digamos, mucho más profundos y despersonalizados, podríamos decir. Que él, de alguna manera, o sea, los personaliza. Por eso, el título del libro es engañoso, pero también cuando él habla de historia anónima, está bien, pero finalmente le pone nombre y apellido, y le pone fecha, ¿verdad? Y le pone una historia a la técnica, que no es solamente la del progreso. En definitiva, hay una fe en el progreso, pero no es solamente la del progreso. Es un progreso hecho también, ¿verdad?, de estos frenos, y finalmente de personas que fueron de alguna manera olvidadas. Entonces, ¿hasta qué punto es anónima? O hasta qué punto el calificativo de anónimo le hace justicia, ¿verdad?, a lo que Benjamin quiere ver, creo que también es un punto. Y está, por supuesto, uno le puede cobrar muchas cosas. Él se olvida de que no fue Gropius el que inventó la cocina moderna, ¿verdad?, sino que fue esta señora Grete Schulz-Vygotsky, que es la que inventa la cocina. Y bueno, es previo, ¿verdad?, a esta mirada de género. Pero el tema, yo creo que de todas maneras está. Sí hay ciertos trabajos, ¿verdad?, que tienen que ver con su mujer. No sabría responderte, habría que leerlo en esos términos. Sé que la menciona, ¿verdad?, al principio de algunos libros, y creo que al final trabajan juntos, porque después Benjamin, iba a decir, Gideon, en los años 60 se decepcionan profundamente de los Estados Unidos, un poco como, quizás como Mumford, ¿verdad?, no como Banham, que siempre siguió siendo, digamos, un entusiasta, y retrocede aún más, ¿verdad? Sus últimos libros son 3 libros que se llaman El presente eterno, donde él vuelve a los orígenes del arte y de la arquitectura, a Grecia, Egipto, ¿verdad? Y trabaja, por ejemplo, con antropólogos o con prehistoriadores, con Leroy Burhan, ¿verdad?, este arqueólogo francés tan conocido, y con teólogos, por ejemplo. Vuelve, digamos, mucho más. Creo que ahí ya hace colaboraciones con la mujer. Pero habría que, digamos, profundizar en eso. No tengo muchos datos. No, pensá que tal vez en lugar de historia anónima, por ahí lo que él construye es más una idea de historia colectiva en la que intervienen muchos actores, pero bueno, con nombre y apellido, efectivamente. No, yo creo que, claro, hay que entenderlo así como historia colectiva, pero él le dice anónima. A ver, yo creo que está discutiendo también con concepciones de la historia por ahí con la que nosotros ya no discutiríamos hoy. Entonces está pensando en relación con la historia de grandes nombres, eso me parece. Es una discusión historiográfica. Sin duda, sin duda. Anónima es una manera de llamar a la gente común.
Claro, claro, Claro. claro, hablan de común. No es negar los nombres, sino que al contrario, es buscar reponer la importancia de esa gente común, digamos. Es la palabra usada para eso que muchos historiadores han usado, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dice Alejandro de la vuelta a lo arcaico en los últimos libros, ¿no? Que es como el otro alma también del arte moderno. Claro. La modernidad, Sí. la mecanización y el primitivismo. Y bueno, vuelve al primitivismo, vuelve a lo primitivo. Es bien, Pero bien interesante ese el mismo refugio en la historicidad, perdón, la historicidad de lo arcaico. el mismo proceso que hace Rudowski, que saca las fotos como vanguardista, con el típico interés del vanguardismo por lo vernáculo, y termina exponiéndolo como arte vernáculo, como arquitectura vernácula, pero en realidad su interés inicial en la década del 30 era el de un vanguardista, digamos que en los 60 se revierte a la importancia en sí que podía tener esa arquitectura sin arquitectos, pero que es muy interesante ese ciclo que hace casi toda esa generación, ¿no? Sí, Aldo Fanay. Totalmente, totalmente, Fanay, totalmente. Y después pensaba en esto de la figura de Fuller, porque, bueno, Colomina en este libro de Agustín en Guerra lo menciona, y menciona la exposición que hizo en el MoMA en el 40. Sí, sí. A los 40, no, pensaba si no empieza como su momento de reconocimiento ahí justo en contemporáneo a este libro, ¿no? Si, o siempre estuvo como más en una segunda línea dentro de la historia de la arquitectura moderna. O sea, acá lo retoma Guion y después también lo levanta Banham más tarde. Pero bueno, por ahí es como el momento en el que lo empiezan a recuperar como un valor para la arquitectura moderna dentro de la historiografía. Lo que pasa es que también ahí hay como una injusticia, ¿verdad?, con respecto a Van Mr. Fuller, porque en realidad Gideon, cuando toma esta idea, era una idea, digamos, de las muchas ideas que tenía Van Mr. Fuller. Scheele había hecho su casa de imagen, etc. En realidad es mucho más profundo lo que estaba haciendo Van Mr. Fuller en ese momento que lo que aparece en el libro de Gideon, que simplemente lo pone en relación con el baño y habla algo en la cocina, pero ella estaba pensando en una casa entera. Y cuando Banham lo toma, en los años 60, también vuelve a este Buckminster Fuller, pero, a ver, Buckminster Fuller en ese sentido ya había como emigrado hacia otros temas, ¿verdad? Y escribe este famoso libro sobre la nave espacial Tierra, donde justamente de alguna manera entiende que el planeta entero, ¿verdad?, está funcionando como una suerte de máquina que se está moviendo, ¿verdad?, por el universo, y que es necesario, como cualquier máquina, hacerle trabajos de mantenimiento, tiene que estar en equilibrio, ¿verdad?, para que siga funcionando, etcétera, etcétera. En ese sentido, ha sido, digamos, también, digamos, como una figura que ha emergido, digamos, en su completitud, yo diría que en los últimos años. Hay cosas como parciales con respecto a él, pero sin duda Gideon en ese sentido se adelanta a Banham, ¿verdad? En realidad el recorrido que hace Banham no es tan distinto. Claro. Bueno, Felicity Scott muestra cómo en los 60 lo recuperan los hippies a los hippies, ¿no? Claro, por supuesto. Cosa que realmente es tremendamente paradójico, ¿no? Cómo empiezan a construir sus cúpulas como forma de vivienda, ¿no? Claro. Es que el pensamiento de Fuller en realidad engancha justamente con eso, con la idea finalmente de ambiente. Y es en ese sentido, digamos, como hacia eso se mueve su producción en los años 60. Lo que se está mostrando en realidad en el libro de Gideon y en el libro de Banham es su producción de los años 30 y 40, pero que 20 años después, en realidad, ya estaba como siendo superada. Los que lo retoman muchísimo también son Archigram. De hecho, muchas de las ideas de Archigram, de la vivienda. Bueno, pero eso es más lógico que lo de los hippies, porque él propone una artificialización absoluta del ambiente. Un control, claro. Un control artificial absoluto, que es, digamos, la dirección contraria hacia donde va el ecologismo. Podríamos decir que lo que busca es eliminar la mano
humana lo más posible, digamos. Ahí está la paradoja con el hipismo, que en ese momento Claro. parecen tocarse, pero en realidad van hacia lugares completamente diferentes, ¿no? Cuando él propone las grandes cúpulas que cubran zonas completas del planeta, propone un control absoluto sobre la naturaleza y sobre el clima, ¿no? Hay toda una discusión ahí en relación con eso, ¿verdad? Son una forma también de preservar el clima. Sí, un control nuevamente, pero en realidad sí, él propone un control, pero, pero es un control que se opone a lo natural, pero también al descontrol que implicaría no tener control. Y es un poco también lo que hace con sus casas prefabricadas, ¿verdad? Dice, las casas que él propone son de una, digamos, de una expresión técnica muy superior al resto, pero vienen a corregir un descontrol técnico, que cada uno hace exactamente lo que quiere, son casas pesadísimas, ¿verdad? Muchas cosas que después se van a decir del automóvil. Entonces, bueno, hay que hacer una casa liviana, con poca utilización de los materiales, eficiente desde el punto de vista de la energía, etcétera, etcétera. Para corregir el descontrol de la industria norteamericana de la vivienda, que derrocha, que es carísima, que es pesadísima, etcétera, etcétera. Entonces, tus ideas con respecto también al ambiente, sí, está bien, es un mayor control, pero para corregir cosas no tanto de la naturaleza, sino del propio proceso técnico. Y en ese sentido sí coincide con Gideon, digamos, en esta especie, digamos, de optimismo. Y en la conclusión, él es como, ahí se puede ver como esta línea más humanista, si se quiere, él ahí trata de conciliar, propone como una serie de aforismos y dice, bueno, es importante que volvamos a ser humanos, ¿no? Y es más conciliador en relación con el hombre y la máquina, que por ahí lo que propone el título, e incluso también el resto del libro, porque el capítulo que leímos nosotros, la máquina es lo más importante, digamos. Y en cambio, en la conclusión, sí, por ahí puede verse esta idea de, bueno, por ahí más claro la cuestión de la guerra y de cómo la máquina es una amenaza, pero después en el resto del libro efectivamente parece que hay como una especie de confianza en ese progreso técnico, que ese progreso técnico va a salvar al mundo. Así que A ahí ver, hay no, como... pero yo está bien eso, pero digo, pero siempre está la idea, mira, acá yo copié frases del prólogo, ¿no? Ujú. Tenemos que restaurar valores básicos, traer orden para nuestros pensamientos, nuestra producción, nuestros sentimientos y nuestro desarrollo económico y social. Tender un puente sobre el foso que desde los principios de la mecanización ha separado nuestro modo de pensar de nuestro modo de sentir. O sea, la apuesta es a esa. Él dice, la mecanización ha sido un punto clave de ruptura entre el pensamiento y el sentimiento. Ese es su eje, digamos. Está roto nuestras estructuras de pensamiento y nuestras estructuras de sentimiento. En la base de eso está la mecanización. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Con más mecanización, digamos. Pero es Mumford, es Mumford. Sí. Es exactamente, Sí, es Manford. es exactamente Mumford. Pero bueno, La técnica tiene la posibilidad de resolver aquello que el mal uso de la técnica ha generado como caos, como destrucción. no, pero ahí me parece, a ver, hay cosas, esto es un invento, pero tiene que ver con con algo que dijo Ceci. Hay diferencias de tono, ¿no? Sí. Que en Gideon hay momentos en donde vos decís, bueno, da la impresión de que todo esto que está pasando está todo bien, ¿no? Y en Gideon siempre, de alguna manera, hay alguna cosa que quedó atrás. ¿En Mumford o en Gideon? En Mumford, perdón, en Mumford. Ah. Siempre hay alguna cosa que quedó atrás. Hay como una búsqueda bucólica. Sí, en algún Mumford punto, es más crítico cultural y Gideon es más Mm. operador.
en Sí. un punto. Puede ¿no? ser, no, pero yo digo, ahí hay relaciones distintas con las vanguardias, me parece No, también. pero cuando Mumford incorpora en su libro del 38 todo el viaje que hizo por Europa, viendo los Sí. proyectos modernos, dice exactamente lo mismo. Es la solución. Y cuando ve Greenberg, es la solución, digamos. O sea, él tiene una visión muy positiva de que ahí es la solución al mal uso que se ha hecho de la técnica en el siglo XIX. Y la neotécnica, él la ve realizarse en el Tennessee Valley, en las autopistas, digamos, él tiene una visión muy positiva en esos años. No, está bien, pero yo digo siempre, por eso digo, es una cuestión como de tono, es una cuestión para Sí. leer muy sutilmente, ¿no? Pero bueno, todo el énfasis en el tema de la naturaleza, creo que Gideon no está de esa manera. No sé, me parece ahí que, pero que es sutil, que uno lo tiene que encontrar así como en eso, en tonos, en aspectos. Eso, por eso digo, es una cosa que se me ocurre, que me Lo parece que pasa, hay a lo mejor cosas en el capítulo, sutiles. a lo mejor en el capítulo que leímos no está tan claro, pero Claro. en otros capítulos de Mechanization Takes Command sí están, no en términos de naturaleza, ¿verdad? Pero sí, digamos, en términos de la crítica a esta, digamos, cultura burguesa, que es una cultura del despilfarro desde todo punto de vista. Y creo que ahí sí está bastante más presente esta idea del caos, eh, que, que él de alguna manera se toma el trabajo de pintarla. O sea, para él justamente el interior burgués, podríamos decir, es un interior caótico. Es un interior donde efectivamente los sentimientos eh, no sintonizan, digamos, con lo que debería ser la época. Y donde esa persona a lo mejor era el dueño de una fábrica que tenía una tecnología súper moderna, pero pedía justamente de su casa otro tipo de cosas. Me parece que está más presente en otros capítulos del libro, quizás no tanto en esto. Pero, como decía Dan, donde él habla del streamlining, para él es lo mismo. Es, digamos, una manera justamente una manera de fijarse justamente en aquello que no tiene relevancia, en aquello que no, digamos, que es completamente accesorio, es cambiar el orden, ¿verdad? Es darle a lo accesorio un poder constitutivo que en realidad no tiene. Entonces es imposible construir nada sobre eso. ¿Sobre qué se puede construir? Bueno, esa es la tarea también del historiador. Anaí, tenés el micrófono apagado. Ah, No, creo que No, no. pero no pensé quería que... decir nada. Lo tenía apagado por un buen motivo. bueno. Bueno, no sé si Muy alguien bueno, quiere muy bueno, agregar algo Alejandro, la más. verdad. Bueno, Muy la lindo. próxima tenemos a Maldonado con Graciela. Así que, bueno, aparecerán nuevos temas. Y bueno, y Maldonado también en ese capítulo que vamos a leer habla sobre Gideon y sobre este otro que leímos el año pasado. Lo vamos a No, retomar entonces. que leímos sobre los objetos técnicos. Simondon. 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 Mencionábamos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que estuvo Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, sí, Buenísimo, Alejandro. Muy Buenísimo. buena, gracias. muy buena idea la invitación, la verdad que la pasé muy bien. Bueno, Bueno, nosotros nos también. vemos. Muy bien, nos vemos. Gracias. próximamente. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno.